Muy buenos días amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa Carabeos. Hoy vamos a tocar nuevamente un tema que también hemos considerado importante, ya que a veces no se comenta mucho esto, pero en realidad hay un fenómeno que es a veces más dañino y perjudicial que el propio virus que estamos atravesando, y es el miedo que se genera, ¿no? Y es básicamente esta forma de pensar, a veces sin saber y sin conocer, pero estamos a veces supeditados a detenernos y a mantenernos abstraídos por el miedo que tenemos a desarrollar las cosas. Hoy día vamos a hablar de por qué el miedo es un enemigo mucho más poderoso que a veces el mismo virus. Hoy día tenemos dos grandes invitados. Nos acompaña Marco Suárez. Marco, para quien no lo conoce, Marco de formación es ingeniero industrial. Sin embargo, él también tiene una formación como psicoterapeuta, ¿no? Marco tiene mucha experiencia también, por ejemplo, en el trato al cliente, tiene mucha experiencia, del cual vamos a hablar otro día. Y nos acompaña también Gonzalo Molina. Gonzalo Molina, para quien no lo conoce aún, también es un reconocido actor. Él es comunicador de formación, él es docente también. Y vamos a hablar hoy día sobre este fenómeno de por qué el miedo es mucho más perjudicial que a veces el propio virus. Como siempre en la conducción del programa me acompaña Leopoldo Carabedo y voy a lanzar hoy día esta primera pregunta, ¿no? Vamos a hacer esta primera pregunta y le voy a preguntar a Marco específicamente ahora, ¿por qué crees que el miedo específicamente es un enemigo mucho más poderoso que el propio virus que estamos atravesando? Sí, gracias por la invitación a los carabeos. El miedo es peligroso porque la reacción natural del cerebro que tenemos anclado por millones de años eh, implica actuar sin pensar. Ese es lo que se llama el pensamiento rápido. Entre la acción y la reacción no media una reflexión. Cuando actuamos con pensamiento rápido, usualmente respondemos con una de las tres Fs, ¿no? Con el fight, pelear ante una amenaza, ante un miedo, freeze, congelarse, ¿no? Hacerse el muertito, esperar que pase la pandemia, ¿sí? O la tercera F, que es fly, escaparse y decir, esto no es conmigo. Esas tres son estrategias de supervivencia, sin embargo pueden ser altamente lesivas para poder avanzar en la vida y aprovechar los talentos que tenemos y no los damos cuenta. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y ahí me ha gustado, hayan tomado nota de esas tres Fs que acabas de mencionar, porque efectivamente no solamente nos pasan en esta época, en esta coyuntura de pandemia, como hablamos un poquito antes de empezar el programa, ¿no? Creo que es parte de nuestro ADN muchas veces en muchas de las cosas que hacemos regularmente. Ahora le voy a preguntar nuevamente a Gonzalo también un poco en su experiencia, ¿no? Y de alguna manera relacionado también a su profesión como actor, que a veces una cosa es impostar en la actuación el miedo, pero otra cosa es ver cómo lo estamos viviendo diariamente de manera real, y es eso, ¿no? ¿Por qué te crees tú, Gonzalo, que hoy día el miedo es un enemigo mucho más peligroso que el propio virus, ¿no? Bueno, creo que en principio el miedo debería ser asumido más bien como una emoción, creo, natural y positiva, porque creo que justamente nos ayuda a huir en los momentos en los cuales hay que huir, a movilizarnos en los momentos en los que hay que movilizarnos. El problema, claro, viene cuando hay un descontrol, ¿no? O un pésimo manejo de este miedo, se convierte en pánico. Y, y ahí es cuando efectivamente, y creo que eso es lo que podría, en muchos casos, en la sociedad actual y en las comunidades en las cuales estamos de alguna manera instalados, que puede ser lo que está primando, ¿no? Un poco lo que conversabas hace un rato, ¿no? Sí debe haber una cultura del cuidado, sí debe haber una cultura del respeto por el otro, pero esta cultura del pánico permanente lo único que hace es que efectivamente nuestros niveles de alerta estén sobresaturados, ¿no? Que estén excesivamente encendidos, y eso no te da descanso, eso no te da tranquilidad, eso no te da centro, que justamente es lo que se necesita para poder ver de una manera clara qué cosa es lo que hay que hacer. O sea, eso creo que es ahorita lo que nos está pasando la factura más fuerte, sin duda. O sea, tanto como el virus, creo que este nivel de pánico permanente es lo que puede hacer que terminemos perdiendo aquello que nos es tan
tan precioso, ¿no? Aquella humanidad, porque el otro se ha convertido hoy en día, además, en tu permanente enemigo. Entonces, es de terror, ¿no? Hay que temerle al otro todo el tiempo. Y es exactamente, creo, lo que buscamos conseguir en una buena vida, ¿no? Entonces, por ahí es por donde creo que puede estar el principal problema ahorita. Sí, de acuerdo con esa reflexión. Y ahí me da pie para preguntar a Leopoldo un poco también, ¿no? Dentro de lo que estás viendo, digamos, ¿qué tan dañino incluso puede ser toda esta coyuntura, ¿no? A nivel de, bajo el mismo concepto, ¿no? Del miedo y de un poco lo que hablábamos con Marco y con Gonzalo, la parálisis, por ejemplo, ¿no? Cómo la gente está, de alguna manera, hay gente, mucha gente, pues lo vemos en la calle, hay gente que a veces sale muy paranoica, ¿no? Ponte la mascarilla y está traumado y está como que muy asustado, ¿no? En esta coyuntura viene, por ejemplo, campaña electoral y mucha gente está con este miedo, ¿no? Voy o no voy a votar, o sea, pucha, ¿qué me va a pasar, no? Toda la incertidumbre. ¿Qué nos vas a comentar por ese lado? Eh, Coincido con lo que han dicho Marco y Gonzalo, ¿no? El miedo es parte de la vida, pero lo que hace el miedo, si ya la vida cotidiana es un sinnúmero de desencuentros con las personas, o sea, donde tenemos que hacer el esfuerzo de comprendernos, ¿no? De leernos, que es todo un tema, el desarrollo de lo que se llama la mentalización, ¿no? Es la lectura que hacemos de los gestos, de los actos de las otras personas, que nos permite entendernos, comprendernos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que desarrollar permanentemente. El miedo no nos deja leer esos gestos, esos actos, y tendemos a responder de manera errónea, ¿no? Si ya naturalmente, si estamos en una buena disposición, tenemos una alta posibilidad de equivocarnos, el miedo nos lleva indefectiblemente a comunicarnos, o para mejor o para mayor. O nos cuidamos demasiado o más bien respondemos demasiado, ¿no? Entonces, este ejemplo que tú dabas, ¿no? Que las personas en esta época, alguien dice dos palabras sobre algo que a uno le parece que está equivocado, inmediatamente sale el león que hay en cada uno de nosotros y le salta la yugular directamente, ¿no? Y produciéndose incluso entre personas amigas, daños afectivos terribles, ¿no? Broncas, en fin. Y también me he acordado de un ejemplo para ver este error. Todos somos partícipes. Cuando yo fui enviado por la universidad acá, yo regresaba en la noche, de repente a 2 cuadras veo una persona descendiente viniendo, caminando, ¿no? Por supuesto, el señor pasó al costado mío, no le importó lo que yo, es decir, mis temores era en la idea de lo que he suscitado, lo del miedo, ¿no? Ok, y bueno, continuando un poco con esto que han mencionado ustedes, iba también a retomar con una nueva pregunta a Marco, ¿no? Un poco en lo que hemos conversado y lo que hemos comentado en esta primera pregunta es ahora la reflexión inversa, ¿no? ¿Qué podríamos recomendarle a las personas, ¿no? Un poco en realidad para dejar de estar, digamos, con una estructura tan ansiosa y tan pensando en lo que todo el mundo está pasando alrededor, ¿no? Porque hemos visto en el programa, en varios programas que hemos hecho con Leopoldo, hablamos siempre de que esta pandemia finalmente ha sacado lo mejor y lo peor de muchas personas, ¿no? Entonces, cómo de repente ayudar a algunas personas a eventualmente sacar lo mejor en este momento, ¿no? Vale. Yo creo que enfrentar y dominar miedos toma mucho tiempo. Puede tomar muchos años, muchísimas horas de entrenamiento. No pensemos que es un acto consciente, un acto de magia, donde sencillamente porque pienso va a pasar, ¿no? Las personas que dominan el miedo son por ejemplo, los SEALs, S-A-L-S, que son la fuerza de élite de los Marines en Estados Unidos, aquellos que capturaron a Bin Laden, por ejemplo, ¿no? Que tienen que trabajar en equipo, tienen que trabajar en unas condiciones totalmente de incertidumbre y responden bien. Y si falla uno, mueren todos, ¿no? Entonces, para mí lo que toca trabajar es la comodidad para enfrentar la incertidumbre, ¿sí? Hay motivaciones, ¿no? Husserl decía que la felicidad es la ausencia de miedo.
Entonces, mira qué tremendo motivador puede tener uno para buscar reducir los miedos. Y en vista que esto toma tiempo, quisiera profundizar un poquito más respecto a la palabra miedo, que puede ser un estado frente a estímulos antiguos, innatos, aprendidos, que indican alguna amenaza, ya no desde el punto de vista de impulso que puede generar pánico, sino desde el punto de vista de temores con conciencia o inconsciencia que te despiertan preocupaciones. Entonces, más que escuchar de repente a la gente decir tengo miedo, escuchas tú la palabra estoy preocupado. Estoy preocupado con lo que va a pasar, estoy preocupado por mi salud, estoy preocupado por si me voy a contagiar, estoy preocupado por qué va a ser de mi vida económica. Entonces, la preocupación es ese temor que parece con conciencia, pero con inconsciencia. Y allí hay una persona, un psiquiatra que para mí ha sido guía de mi pensamiento, se llama Irving Yalom, ha sido decano de la Facultad de Psiquiatría de Stanford, y él habla de 4 preocupaciones esenciales, ¿sí? Que son la muerte, la soledad, la carencia del sentido de la vida y la libertad. Entonces, cuando nosotros hablamos de miedo, cuando hablamos de COVID, cuando hablamos de elecciones, de que no salga tu candidato, cuando hablamos de los antis, en realidad lo que toca mirar es qué miedos o qué preocupaciones esenciales, fundamentales, diría Heidegger, están detrás. Es el miedo a la muerte, sin duda, ¿no? O es el miedo a la soledad. O darte cuenta en este momento que tu trabajo era el sentido de tu vida y de pronto no puedes salir de casa, o te rendías a los aplausos y hoy día no tienes aplausos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con tu sentido de vida? Esa carencia de vida es una preocupación, ¿no? O la libertad, el tener mascarilla o no, suena a cortar la libertad y tú quieres tener la libertad. Y si la tienes, ¿qué pasa? Curiosamente, la libertad, más que disipar preocupaciones, genera preocupaciones, porque la libertad implica responsabilidad. Entonces, en resumen, cuando hablamos de miedos, podemos hablar de pánicos, pero también podemos hablar de preocupaciones. Y si hablamos de preocupaciones, toca mirar, y esa es una mirada hacia uno mismo y hacia la sociedad, estas preocupaciones esenciales: muerte, soledad, carencia de sentido de la vida y libertad. Ahí hay un tema, rescatando un poco el primer ejemplo que dijiste, ¿no? De cómo se entrenan estos comandos americanos, los famosos Navy SEALs. Justo estaba leyendo un libro, estoy terminando de leer un libro, este libro que se llama Los líderes comen al final, que es de Simon Sinek, que es muy bueno el libro, y de hecho de los primeros ejemplos que él menciona, porque él ha hecho un libro en resumen de muchas investigaciones que ha hecho, habla sobre los SEALs y la manera de pensar que tienen ellos, justamente, y es que todos confían en todos, ¿no? Y por eso, cuando ellos salen al campo de batalla, ellos confían en todos porque todos han sido entrenados bajo ese mismo parámetro. Ellos saben que todos van a responder de la misma forma. Nadie los va a traicionar y que todos trabajan con el mismo fondo y que todos van a responder de la misma manera que el otro, ¿no? Y están entrenados para eso. Y es bien interesante el libro. Pero bueno, Gonzalo, tú también un poco bajo el mismo concepto de la reflexión, un poco en tu experiencia, lo que tú estás viendo, ¿no? Y un poco en tu profesión también, ¿no? De la actuación, como te decía, de una manera al principio, qué es lo que hemos estado viendo y toda esta paranoia colectiva que está viendo y cómo se está manejando, cómo lo están abordando por tu lado y en tu experiencia, ¿no? Mira, es bien interesante ya porque creo que pensando en el gremio teatral o actoral, pero sobre todo el teatral, creo que somos el gremio, uno de los gremios más golpeados durante esta crisis acá en el país, ¿no? Se habla de todo tipo de reactivación y realmente a pocos o a nadie le importa o les interesa si es que los teatros se vuelven a abrir o no. O sea, no interesa. Y es dolorosísimo, o sea, es un dolor y una muerte o un coma con el que estamos viviendo el gremio. Yo creo que de alguna manera el entrenamiento de las personas metidas en el universo del teatro es un entrenamiento paradójicamente, y un poco hablando, haciendo referencia a lo que acaba de decir Marco,
estamos como entrenados a las pequeñas muertes. Vivimos abriendo, o sea, naciendo procesos y cerrando procesos permanentemente. No tenemos necesariamente una concepción eterna o sea, eterna en el sentido de, por ejemplo, profesional, ¿no? Que está formado para o ir a un trabajo durante años. No, hacemos, o sea, sí, yo soy actor yo tengo 43 años, soy actor hace más de 25 y lo seguiré siendo no sé cuánto tiempo más. Pero hay un cierto acercamiento a estos pequeños cierres, ¿no? Permanentes. Entonces, esta crisis, bueno, nos pasó a la gran mayoría, el 16 de marzo nos quedamos sin trabajos. Sin trabajos, o sea, cero. Lo que teníamos, lo que estábamos ensayando, lo que estábamos construyendo, lo que estábamos grabando, se paralizó. Entonces, claro, hemos como reconstruido, rearmado, revisto, revisado dónde estamos, qué queremos hacer y cómo nos podemos sostener. Y creo que, de alguna manera, yo creo que lo que nos sostiene, que creo que además también es por eso creo que amo tanto el teatro, porque el teatro es un arte en el cual confluye tantos elementos de la vida como la vida misma y más, o viceversa. Entonces, creo que el saber que existe una comunidad con la cual tú estás compartiendo esto y que te estás sosteniendo a pesar de que ahorita no estamos físicamente cerca, creo que te hace ser consciente de que eres parte de algo. Y creo que eso es justamente aquello que puede ayudar, o sea, tratando un poquito de trasladarlo a lo cotidiano, ¿no? Que creo nos puede sostener, porque es paradójico. Esto es una hecatombe que ha sucedido, una pandemia que nos ha aislado, o sea, nos ha encerrado en nuestras casas, pero para de alguna manera hacernos conscientes de que nos necesitamos todos. Y creo que ese mensaje todavía no lo terminamos de entender, ¿no? O sea, o es lo mismo que pasa ahorita a niveles gubernamentales, ¿no? Esta estúpida idea, perdón, pero no tengo otra manera de definirla, de querer solamente cuidar a tu población, a tu gobierno, a todo aquello que está dentro de tus límites territoriales, sin darte cuenta que esto no va a funcionar así. O sea, puede vacunar a toda tu gente, pero si no estás siendo consciente de que esto es una pandemia, que esto nos amarra a los 7.000 millones, entonces esto no va a acabar nunca. Y esto no va a ser la primera, no va a volver a pasar una y otra vez. Entonces creo que en la medida de lo que se pueda, habría que también entender esto, creo, como una ocasión, ¿no? Y creo que el teatro nos facilita, creo, también estas miradas, ¿no? El teatro se hace en grupo o no se hace. Y creo que salimos de esta en mancha o no salimos. Sí, es verdad. Es verdad, yo estuve llevando ahora que empezó la pandemia, justo el año pasado, estaba terminando un curso que me metí a hacer en línea que se llama La Ciencia de la Felicidad, que lo dicta la Universidad de California. Y es bien interesante porque hablaba sobre los diferentes tipos, o los estudios en diferentes tipos de felicidad, tú sabes que los norteamericanos estudian todo, ¿no? Así que, y hablaba medían los diferentes tipos de felicidad, y uno de los puntos más importantes era la felicidad en comunidades, ¿no? Cómo se desarrollaba la felicidad en comunidades, en diferentes tipos de comunidad, pero en tu caso, digamos, en la comunidad actoral, ¿no? En la comunidad profesional de la actuación, esto es toda una comunidad que convive, ¿no? Igual puede ser la comunidad profesional, la comunidad familiar, etcétera, etcétera. Y es bien importante, ¿no? Cómo sirve también, y de alguna manera, paradójicamente, cómo lo que se está haciendo es evitar que hayan comunidades, de alguna manera, y la vez pasada lo abordábamos también en otro programa, ¿no? Cómo la virtualidad nos ha ayudado de alguna manera, lo vimos en el programa pasado, a mantener contacto, porque si nos hubiese tocado esta pandemia en una época sin tecnología, imagínate lo que hubiera sido ahora en la historia de los seres humanos, ¿no? O sea, yo creo que el índice de suicidios hubiera sido mucho más alto también, o sea, hubiera sido desastroso, ¿no? O sea, hubiera sido muy complicado. La tecnología nos ha ayudado de alguna forma y nos está ayudando de alguna manera, ¿no? Y bueno, ahí también preguntarle a Leopoldo para ir cerrando un poco el programa de esta reflexión de lo que hemos visto con Gonzalo y con Marco ahora, ¿no? No, me han hecho
pensando muchísimas cosas, ¿no? Y un concepto que se me vino a la mente al escucharlos es que nos hemos replegado como seres humanos, porque una cosa es estar confinados, aislados físicamente, pero esto ha llevado también a que nos repleguemos afectivamente, ¿no? Y como bien se señala, la supervivencia está en función de la relación, del vínculo, ¿no? Donde parte de eso es la información y que da sentido a las experiencias, calma, orienta, ¿no? Sin embargo, curiosamente asistimos a una etapa que ha generado muchísima confusión. Como bien se ha dicho, ¿no? La idea es que requerimos de todos, ¿no? La cultura, por ejemplo, que el teatro representa, es una parte esencial del desarrollo y la vida. Si no hay teatro, no hay vida comunitaria, ¿no? No es un lujo, no es un espacio privilegiado, es un espacio necesario para toda cultura. Los seres humanos necesitamos representarnos, ¿no? Y los planteamientos de Marco también, estas cosas que trae de Yalom, este, todas ellas también apuntan a la necesidad, porque incluso la muerte necesita un vínculo afectivo, ¿no es cierto? Incluso para el paso de los miembros queridos, valorados, o los miembros en general, ¿no? Entonces, el entorno es muy importante y el entorno se construye y se desarrolla por los vínculos, por las relaciones de afecto, ¿no? En Inglaterra se ha creado el Ministerio de la Soledad, porque han encontrado que mucha gente, había una persona, por ejemplo, recuerdo en lo que leí, durante 2 años no había conversado con nadie, ¿no? O sea que hay que estimular, ¿no? Y estimular el vínculo no solamente para que me beneficie yo, sino para que la gente sepa que también es importante para los otros, ¿no? Y lo digo porque en un espacio que estoy tratando de desarrollar hace tiempo, que es un grupo de relajación que tiene un número de miembros, pero muchas veces, y ha pasado a lo largo de muchos años, la gente, por ejemplo, no avisa que no va a poder asistir, ¿no? Como si no fuese, es decir, no lo digo como un tema de educación, no me refiero a eso, sino como que no tiene la idea de que la otra persona puede preguntarse por uno, puede angustiarse por uno, y más ahora, ¿no? ¿Qué pasa con estas cosas? Y no se sienten responsables con los demás, ¿no? Y esto se ha acentuado, creo yo, ¿no? La idea de yo busco resolver las cosas para mí, ¿no? Y eso aumenta el miedo, aumenta la desconfianza, aumenta todos los factores que precisamente van en el camino inverso a la construcción de la vida, ¿no? Sí, y bueno, efectivamente, ¿no? Como hemos visto desde las tres especialidades o los tres puntos de vista de ustedes, hay muchísimas cosas que han cambiado, hay que rescatar lo positivo de todo esto, ¿no? Hay muchas formas de ver los temas, es complicado porque efectivamente estamos supeditados al entorno, ¿no? A nuestro entorno, y si el entorno no ayuda, es más difícil aún, ¿no? Pero bueno, como ven, hay muchas cosas y mucho material por seguir trabajando. Deberíamos hacer, Diego, maratones, porque así con Marco y con Gonzalo hay un montón de cosas Hay para mucho seguir material. conversando. No, queda claro y lo seguimos viendo programa a programa. O sea, de hecho, y esto también nos ayuda a mantenerlos comprometidos nuevamente a Marco y a Gonzalo, volverlos a invitar a seguir tocando temas, porque como les comentamos al principio del programa, la idea de esto es llevar un granito de arena a la colectividad y ver la manera de poder de repente dar alguna información que funcione, porque la verdad es que se necesita mucho apoyo en general, ¿no? Un poco lo que vamos viendo en medios y lo que se va, por lo menos lo poco que vamos viendo es que se necesita mucha ayuda, ¿no? Estamos viendo ahora cómo el concepto de soledad, a pesar de que a veces, a pesar de que, como dije hace un rato, estamos conectados, pero la sensación de soledad para mucha gente también es muy grande, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y llevado, además, sumado a la paranoia, a la histeria, al miedo, al temor, a la incertidumbre, ¿no?
puede desencadenar en otros problemas. Pero bueno, la idea es un poco llevar ayuda también, llevar algunos comentarios, alguna información más positiva. Y bueno, nuevamente agradecerles a los dos, a darle las palabras de cierre a Marco para que nos dé algunos comentarios y comprometerlo para más adelante. Hey, gracias. Me he quedado impresionado con lo que dijo Gonzalo sobre el mundo actoral. Yo por el último emprendimiento que tengo estoy muy relacionado al mundo de los bares. El lanzamiento de mi último producto comercial fue para bares, que también sucedió lo mismo que en el sector actoral. De pronto desapareció, los bares todavía no siguen abiertos, ¿no? Y por supuesto, en la vida, digamos, económica no significan mucho, pero puede estar asociado hasta con temas de soledad. Y me quedaba con la frase que dijo Gonzalo, pequeñas muertes, ¿no? Las pequeñas muertes que vive un actor, porque este es un tema de reinvención permanente. Eso es un tema que Zygmunt Bauman, que es un filósofo que murió hace algunos años, hablaba que es la característica de esta época, la sociedad líquida, donde tenemos que estar acostumbrados a muertes continuas y renovaciones permanentes, ¿no? Entonces, al final, creo que gente como Gonzalo y gente de su profesión están más preparados para manejar la incertidumbre, porque ya han vivido pequeñas muertes, ¿no? Y esa es la segunda acepción de la pequeña muerte, la petite mort, si recuerdan en francés, es el acto sexual, el culmen del acto sexual. Entonces, ese es el lado positivo para mirar hacia adelante, ¿no? Y aprender a manejarnos con comodidad e incertidumbre. Genial, gracias por esa reflexión, Marco. Y bueno, igual, Gonzalo, también agradecerte por tus palabras y tu asistencia el día de hoy y tus palabras de cierre para que nos comentes un poquito más tus conclusiones. A ustedes las gracias por la invitación. Si un carabeo es bueno, dos es mejor todavía. Y un placer. Lo vas a poner como eslogan. No, eso podrían poner ustedes. Dos por uno. Un placer conocer a Marco, de verdad. Es valioso este tipo de espacios. Efectivamente, si en algo podemos aportar, ayudar, pero también nos sirve a nosotros, porque nos sentimos acompañados, porque sentimos que personas que nos importan, que conocemos o que no conocemos, están ahí, que estamos vivos acá y que eso nos hace sentir que podemos seguir avanzando. Así que nada, que se abran los teatros. Vamos. Pronto, como se dice, no voy a decir la frase aquí, pero una frase conocida en el teatro, en el mundo del teatro, ¿no? Mucha ya sabemos que viene, pero para el teatro, próximamente. Nosotros, bueno, en la familia tenemos también varios parientes nuestros relacionados al mundo del teatro y de la música, así que sabemos por lo que están pasando y bueno, efectivamente yo creo que algo bueno y valorable que tienen las personas, sobre todo los peruanos, creo que es el tema de que son muy capaces y muy creativos, ¿no? Para reinventarse. De alguna manera la tecnología ha permitido también, por ejemplo, estas obras, aunque sea virtuales, ¿no? Para de alguna manera estar vigentes y no estar solamente encerrados. Yo creo que también es algo positivo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Porque también de alguna manera nos permite poder llevarle arte y cultura a mucho más gente que tal vez en un teatro es más difícil aglomerar, ¿no? O llegar a más sitios en donde probablemente muchas personas no pueden tener acceso a llegar, ¿no? Pero bueno, siempre viendo lo positivo, las palabras del ilustre doctor Leopoldo, por favor. No, gracias. La verdad que me he sentido recontra conectado con lo que ustedes han planteado y lo que se me viene a la mente, ¿no? Es de aquí en adelante lo que el país necesita es reconstruir los vínculos, ¿no? Y se va a necesitar de todo lo que la cultura puede aportar y todo lo que personas como Marco, ¿no? Que tiene experiencia por varias razones en crear buenos climas, ambientes, en la construcción de la relación con los otros, porque no es un tema de Lima, no es un tema de barrios de Lima, es un tema de Perú, es un tema de conectarnos, ¿no? La conectividad entre los peruanos, el poder pensarnos juntos y desarrollarnos juntos, ¿no? Y no sé, no quiero
ser chauvinista ni nada por el estilo, pero a mí me gustaría que el país, pues, la gente que se dedica a pensar el país, desde lo que estamos en la educación, en la cultura, en la salud, y también los políticos, se dediquen a pensar en un país distinto, ¿no? Donde estemos conectados entre nosotros y no peleándose porque uno tiene la mejor idea que el otro, ¿no? Sino cualquiera que sean los resultados de las elecciones, lo que necesitamos es el país que se integre y que reconstruya sus vínculos, ¿no? Y hay que hacer muchísimo esfuerzo ahí. Eso es lo único que va a ir ayudando a que el miedo desaparezca y a que realmente, ¿no? Que no seamos, no encontremos grupos así muy aislados donde haya creatividad, desarrollo, no como los espacios de Marco o de Gonzalo, ¿no? Sino que sea una cultura, una sociedad donde estimule el buen trato, es decir, un proyecto hacia adelante del país debe ser evitar el miedo, ¿no es cierto? Disminuir el miedo. Y con eso, como bien citaba Marco hace un rato, puede aparecer la idea de la felicidad o buscar en ese sentido la felicidad, haciendo que desaparezca el miedo, y el miedo desaparece conociéndonos, conectándonos y estando juntos, ¿no? Es verdad, es verdad. Y bueno, nada, nos vamos con esa reflexión el día de hoy. Igual nuevamente agradecerles, Marco, a Gonzalo, por acompañarnos hoy, nuevamente comprometerlos para más adelante. Yo creo que, como han visto, seguimos teniendo mucho pan por rebanar, hay mucho material, en cada programa salen temas nuevos, así que nuevamente encantado de haberlos tenido en el programa el día de hoy. Y Diego, el próximo programa puede ser así con ellos dos, no el siguiente, Diego, inmediato, pero en 6 meses, así, por ejemplo, y superaron el miedo. Entonces, claro, el programa capítulo 2, vamos a hacerlo así. Próximamente. ¿Cómo nos va? Pero bueno, efectivamente se nos viene una nueva etapa en el país, ¿no? Se nos viene un cambio importante, una decisión importante. En este programa no hablamos de política, no es un programa político, así que no que sea lo que el destino desee y lo que la gente vote, pero espero que vengan cambios positivos y para bien, sobre todo para la sociedad, ¿no? Porque hay mucho que desarrollar y mucho que afrontar. Así que bueno, nuevamente a los dos, muchísimas gracias. Si consideran que la información que han recibido el día de hoy es relevante, es importante, compartan la información. Si les interesa tener más contenido del canal, suscríbanse aquí al canal. Con nosotros ha sido todo en esta edición de este programa Carabedos. Nuevamente, muchísimas gracias, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos con ustedes pronto. Chau, chau, cuídense. Chao, gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo.